Tras la muerte de César, entabló la lucha contra el que había sido su lugarteniente, Marco Antonio. Para ello contó con el apoyo de Cicerón y de los republicanos del Senado, que esperaban dividir a los cesaristas enfrentándoles entre sí. También contó con el apoyo de los grandes financieros como Mecenas, lo que le permitió costearse un ejército propio. Después de derrotar a Marco Antonio en la batalla de Módena, exigió del Senado el nombramiento de cónsul, rechazado por su juventud. Tenía solo 20 años. Marchó sobre Roma y tomó el poder sin combatir, ya que las legiones enviadas contra él prefirieron apoyarle. Desde el año 43 a.C., pues Octavio Augusto fue cónsul y se hizo otorgar poderes extraordinarios, enfrentando a la resistencia de los republicanos Bruto y Casio. Fuertes en Oriente, Octavio decidió aliarse con sus antiguos enemigos Marco Antonio y Lépido y formar con ellos un triunvirato. Comenzó entonces la persecución de los republicanos, en la cual murió Cicerón, que culminó en la batalla de Filippi en Macedonia. Marginado Lépido, Octavio se repartió el poder de hecho con Marco Antonio, dejando a este último la zona oriental, mientras él permanecía en Roma y controlaba la parte occidental. El enfrentamiento entre ellos condujo a la guerra de Perugia, en la que el jefe militar de Octavio Augusto, Agripa, derrotó a los antonianos. La conferencia de Brindis estableció un nuevo reparto de zonas de influencia entre los triunviros. Octavio dominaba en Occidente, Marco Antonio en un oriente restringido, que alcanzaba solo hasta el río Drin en Albania. Lépido en África e Italia se consideraba neutralizada bajo el dominio conjunto de los triunviros. El matrimonio entre la hermana de Octavio y Antonio selló la paz, que se mantuvo durante 40 años. Además, en el 39, Sexto Pompeyo recibió Sicilia, Cerdeña, Córcega y Acaya, con el compromiso de mantener a Roma abastecida de grano, pero en el 36 Octavio hubo de enfrentarse a Sexto Pompeyo, a quien derrotó en la batalla de Nauleque, Sicilia. El gobierno de Octavio Augusto se hizo popular en Occidente en virtud de su impulso a la agricultura y de la integración de las provincias con Roma. Mientras tanto, Marco Antonio había sucumbido a la influencia de Cleopatra VII de Egipto y practicaba una política orientalizante poco propicia a los intereses romanos. Octavio explotó en su favor esta circunstancia, declarando la guerra a Cleopatra en el 32, la guerra Ptolomaica. Tras la victoria naval de Actium, entró en Alejandría, donde Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Con la anexión de Egipto, Octavio dio a Roma el control sobre todo el Mediterráneo. Aprovechando su prestigio, Octavio transformó el régimen político de la República Romana en una especie de monarquía que recibe los nombres de principado o imperio. El nuevo régimen consistía en un equilibrio de poder entre el Senado y el pueblo romano, por un lado, y el emperador y su casa por otro. Inicialmente se hizo renovar cada año el mandato como cónsul en solitario, al cual fue añadiendo nuevos títulos que reafirmaron su poder. Princeps Senatus, el primero de los senadores. En el 28 a.C., Augustus, título religioso que reflejaba su misión divina, e Imperator Preconsulare de Galia, Hispania y Siria, lo que le otorgaba el mando militar. En el 27, tribuno vitalicio, con poder de veto sobre las decisiones de los magistrados. En el 23, cónsul vitalicio y prefecto de las costumbres. En el 19, gran pontífice, jefe religioso del imperio. En el 12, y padre de la patria en el año 2 a.C. Si bien rechazó su divinización en vida, Octavio Augusto aprovechó en su favor el culto de los genios, fomentando un culto al emperador que se convirtió en un vínculo adicional entre los habitantes del imperio. Paralelamente reformó las instituciones romanas, adaptándolas a la necesidad de gestionar un imperio tan extenso. Creó el Consejo del Príncipe, órgano de gobierno integrado por hombres de su confianza. Agripa, Mecenas, dividió las provincias en senatoriales, confiadas a un gobernador sin mando militar nombrado por el Senado, e imperiales, gobernadas por un legado del emperador. Reorganizó la fiscalidad, sometiéndola a su gestión directa y haciéndola menos gravosa. Protegió el culto, favoreció al orden ecuestre frente a la aristocracia senatorial, aseguró los límites del imperio frente a los partos y a los germanos, y continuó la expansión en la zona del Danubio y el Mar Negro. Entre las debilidades de su poder destaca el no tener sucesor. No tuvo hijos varones de su
sus 3 matrimonios, acabó por adoptar a su yerno Tiberio, al cual asoció en el poder desde el año 13 después de Cristo, que le sucedería sin dificultad después de su muerte.